versículos 22 al 31. Una lectura muy bonita, muy hermosa. A mí me gusta mucho esa historia. Gloria al Señor, el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 22 al 31. Gloria a Dios, aleluya, amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Gloria al Señor. Se puede sentar. Y vamos a hablar bajo el tema el Dios no conocido. Amén. El Dios no conocido. Este pasaje es un pasaje muy bonito, ¿verdad? Para mí muy hermoso. De uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo, cuando estuvo visitando la provincia de Macedonia. Dice la palabra, ¿verdad?, que Pablo llegó allí a Macedonia porque tuvo una visión del Señor que lo guió allí, de un varón macedónico que él veía en visión, que le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él llegó a Macedonia, llegó a Filipos primero, luego a Tesalónica, de ahí siguió a Berea y por último llegó a Atenas, aquí donde estamos. Atenas en sí estaba en la región de Acaya, pero venía él de Macedonia. Y algo que llama la atención aquí, ¿verdad? Pablo había salido apresuradamente de Tesalónica en medio de un alboroto que le armaron los judíos allí, los judíos incrédulos, porque cuando Pablo predicaba, venían judíos a molestar, ¿verdad?, y a estorbar la obra del Señor, porque mucha gente se convertía. Y él tuvo que salir apresuradamente de Tesalónica, luego salió de Berea, y se encuentra allí en Atenas por providencia de Dios. No casualidad, porque en Dios no hay casualidades, pero estaba allí, ¿verdad?, porque Dios así lo quiso. Dice que él tuvo que salir apresuradamente de Berea, se va a Atenas y allí está esperando que Silas y Timoteo se le unan en Atenas. Y dice el versículo 16 del capítulo 17, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo no perdía tiempo. Llega a esta ciudad tan idólatra. Usted sabe que Atenas era la capital de Grecia, o es todavía, me parece, la capital de Grecia, la capital del mundo religioso. Hermanos, Grecia era conocida por la mitología de sus dioses, ¿verdad? Hemos oído eso, los dioses griegos, que son muchísimos. Ellos tenían 12 principales, pero había muchísimos dioses. Y en Atenas estaba el Partenón, que era el santuario principal de los dioses. Imagínense las deidades que esta gente adoraban. Atenas también era la capital intelectual de Grecia. De allí eran los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles. Allí estaban los epicúreos y los estoicos, que eran filósofos griegos. Tenían una filosofía, ¿verdad?, rara, pero el hombre buscando, ¿verdad?, conocer a Dios por diferentes maneras, por caminos equivocados. Y allí se encuentra Pablo en medio de esta ciudad tan idólatra, tan intelectual, tan filosófica, y comienza a ver sus santuarios.
Dice que él aprovechó la oportunidad para predicar, porque Pablo no perdía tiempo como buen misionero. Se fue a la sinagoga judía, porque casi siempre en cada una de esas ciudades había sinagogas, pero también dice que discutía en las plazas con los que concurrían. Y cuando Pablo está allí, ¿verdad?, se pone a ver todos esos santuarios. Esos santuarios es lo mismo que altares dedicados a esos dioses. Eran tantos que eran innumerables, pero ellos, por si acaso, por si se les olvidaba uno, para no ofender a ese dios, pusieron un altar. Dice que había una inscripción porque no podía haber una imagen, porque era un dios desconocido, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? No había imágenes allí. Solo lo que Pablo ve es una inscripción que dice: al Dios no conocido. Por si acaso se nos olvida, hay un altar ahí extra para que ese Dios no se enoje con nosotros, ¿verdad? En el fondo ellos sabrían que había un Dios por ahí desconocido por ellos, ¿verdad? Que en realidad es el Dios verdadero. Y Pablo, partiendo de ahí, de esa filosofía, comienza a predicarles el evangelio. Mira la sabiduría que tuvo Pablo, ¿verdad? Y le dice a ellos: varones atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, todos sus altares, allí esta inscripción, en la cual estaba: al Dios no conocido. Y él dice: precisamente al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese es que yo les anuncio. Fíjese, hermanos, todo ser humano tiene conciencia de que existe un Dios. Todo ser humano, por más que quieran negarlo, porque hay gente terca que quiere negarlo, pero todo ser humano sabe, en su instinto, en su conciencia, sabe que hay un ser supremo, que hay alguien a quien le vamos a dar cuenta. Por eso es el miedo a morirse, por eso es el miedo a muchas cosas. Y por eso es que usted ve que las más antiguas civilizaciones siempre adoraban a algo o a alguien. El ser humano sabe que hay un Dios, lo único es que no conoce quién es ese Dios y no sabe cómo adorarle, busca maneras de adorarle. Es por eso que existe la religión. Lo que hace el hombre para tratar de acercarse a Dios y de agradarle, pero es la manera del hombre, amén. Y el cristianismo no es lo que hace el hombre, es lo que hizo Dios por nosotros, ¿verdad? Que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero el ser humano sabe que hay un Dios. Fíjese, Dios se ha revelado al hombre de muchas maneras. Hay dos maneras principales en las que Dios se ha revelado al hombre. Una es la creación, ¿verdad? La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y otra es la conciencia. La conciencia es ese ser interior, es esa voz interior que nos dice que hay un ser supremo, ¿verdad? Que viene del espíritu que Dios puso en nosotros, porque tenemos algo de Dios en nosotros, tenemos esa vida, ese espíritu que Dios nos dio. La conciencia y la creación nos dice que existe un Dios. Pero hay una revelación específica de Dios, que es su palabra y Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que hay un Dios, pero no solamente nos dice que hay un Dios, sino nos dice quién es ese Dios. Y nos dice cómo acercarnos a Él y cómo agradarle. Gloria al Señor. Jesucristo es la revelación del Padre, dice la palabra. Jesucristo vino al mundo a enseñarnos a nosotros quién es Dios, a guiarnos a Dios, a llevarnos a Dios, a acercarnos a Dios. Entonces, gloria al Señor, no es suficiente con saber que existe un Dios, amén. Es necesario conocerle. Es necesario saber quién es Él para poderle servir y agradarle como Él quiere. Por eso dice la palabra que también los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben que hay un Dios, pero no les sirven. Entonces la gente cree que porque cree en Dios ya es suficiente. No es más que eso. Hay que conocerle a Él tal y como Él es. Dios no quiere ser un desconocido para su creación. Imagínese, el ser que hizo todas las cosas, el dueño de todas las cosas, un desconocido para su creación. Dios no quiere ser un desconocido, hermanos. Es por eso que Dios llamó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios escogió a Israel para darse a conocer al mundo, para que Israel fuera luz entre las naciones. Gloria al Señor, pero Israel fracasó en esa misión. Y es por eso que ahora, ¿verdad?, Él escogió otro pueblo. ¿Cuál es ese otro pueblo? La iglesia. Es por eso que existe la iglesia. ¿Para qué? Para que la gente pueda ver la gloria de Dios en la iglesia. Para Dios usar un pueblo. ¿Para qué? Para testimonio a las demás naciones. Gloria al Señor. Óigame, hay un versículo muy hermoso en Jeremías 9, versículo 23 al 24. Ustedes saben que los seres humanos muchas veces nos jactamos, nos enorgullecemos por diferentes cosas. Verdaderamente razones vanas. Nosotros los seres humanos en sí, si entendiéramos que no somos nada,
Somos polvo, eso es lo que somos. Del polvo somos y al polvo regresaremos. Y cualquier cosa humana que podamos tener aquí es pasajera. Todo se queda, hermano. Dice la palabra que desnudo salimos del vientre de nuestra madre y desnudo nos iremos. Nadie se va a llevar nada de lo que tenga, nada, ni siquiera sus conocimientos intelectuales que no le van a servir en la eternidad de todas maneras. Óigame, usted no se lleva nada cuando se va. Lo único que se lleva es a Cristo si lo tiene en el corazón, ¿verdad? Eso es lo importante. Gloria al Señor. Pero fíjese, nosotros los seres humanos nos jactamos por tantas cosas, por los logros. Hay gente que se jacta por la sabiduría que tiene, por sus títulos, por lo que ha logrado. Eso es bueno, gloria a Dios por el que lo pueda lograr, ¿verdad? Porque también cuando uno dice eso, dicen, eso es porque está envidiosa. Porque como ella no tiene esos títulos, no. Gloria a Dios por el que haya podido lograr algo humano y que pueda ponerlo en las manos del Señor. Amén, y rendirlo a Dios. Gloria a Dios por eso. Por personas como Pablo, un intelectual, pero que rindió todo a Cristo, fue un gran instrumento en las manos del Señor. Por aquellos que son humildes, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, no podemos jactarnos ni por sabiduría. Dice la palabra que otros se jactan en su valentía, en su bravura, en que son fuertes, hoy son considerados héroes. Otros se jactan, la mayoría, en sus riquezas, ¿verdad? Esa es la razón número uno para que la gente se jacte, ostente lo que tiene, cuando nadie es dueño de nada aquí en la tierra, ni siquiera de la vida. Óigame, todo es prestado, todo lo tenemos que dejar un día, entregarlo y dejarlo. Y no somos dueños de nada, no nos llevamos nada. Gloria al Señor. Y dice la palabra en Jeremías 9, 23 al 24, qué hermoso este versículo, dice, así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? El Señor, el gran yo soy, eso es lo que significa Jehová. El eterno, el que vive por sí mismo y no tiene que darle cuentas a nadie. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No te alabes por eso, no te sientas grande por eso, pero sí hay algo por lo cual te debes tú sentir orgulloso, ¿verdad? Y la Biblia nos autoriza a jactarnos por eso, bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso por esto, dice el Señor, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Óigame, siéntase orgulloso de conocer a Dios. Ese es el conocimiento más grande que nosotros tenemos, hermanos. Cuando uno oye la ignorancia, las tinieblas, la oscuridad, hermanos, que hay en tantas naciones, en Atenas, esa gente tan intelectuales, porque esa es la cuna de la filosofía. Atenas, sin embargo, tan religiosos, tan embrutecidos por Satanás, adorando tantas imágenes y tantos dioses falsos. El principio de la sabiduría que dice la palabra, que es el temor, el conocer a Dios es el principio de la sabiduría. Pero no solamente conocerle de oídas, no un conocimiento superficial, porque la Biblia, la palabra conocer, hermanos, en la Biblia quiere decir algo más profundo. La palabra conocer significa una relación íntima con esa persona, conocerle profundamente. Óigame, y dice la palabra, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que yo soy el gran yo soy, que yo soy el eterno. Pero no solamente se queda ahí, hay gente que tiene un conocimiento parcial de Dios. La mayoría de la gente solo conoce el lado bueno de Dios. Ay, Dios es amor, nos encanta eso, ¿verdad? Y sí es amor, claro que sí, no se le quita, Él es amor. Pero no solamente hay entenderlo y conocerle que Él es Jehová, que hace misericordia. Eso es una manifestación de su amor, pero más de ahí también hay que entender que Dios también envía juicio. Hay que entender que Dios juzga al hombre. Hay que entender que nuestro Dios es fuego consumidor también, que hay que andar en temor. Dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria al Señor. Ese es el conocimiento más grande que podemos tener, conocer al Señor. Ya le conocemos a través de su palabra. Tenemos a Cristo en nuestros corazones, hermanos, pero hay que seguir conociéndole más, porque Él es tan grande y tan excelso que todavía aquí en la tierra nunca le vamos a conocer tal y como Él es. Gloria al Señor. El conocimiento a Dios es tan importante, de ahí depende la vida eterna. Jesucristo dijo en Juan 17:3, dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, bien importante conocer al Señor, porque de ahí depende nuestra salvación. Amén. Y dice la palabra que Pablo predica en Atenas.
y está predicando allí en la sinagoga y en las plazas. Se encuentra con estos filósofos llamados epicúreos y estoicos. Estas dos personas tenían una ideología un poco diferente. Los epicúreos, le voy a leer lo que puse acá, eran seguidores de un tal Epicuro. Saber quién fue, pero bueno. Epicuro. Un filósofo que consideraba que el placer era el propósito principal de la vida. Esta gente vivía para el placer, para darse la buena vida. Ellos buscaban emociones placenteras, sentirse bien. Esa era la ideología de ellos. Y eso llama la atención, ¿verdad? A la gente. El placer. Viven el diario vivir. Viven en lo terrenal nada más. Buscan el placer. Y los estoicos eran seguidores de un tal Zenón. Bueno, no sé por qué le pusieron ese nombre. Dice que enseñaba que una filosofía panteísta y materialista. El panteísmo es una ideología que dice que Dios es todo, que la creación es Dios. No que Dios hizo la creación, sino que la creación es Dios. De ahí viene la nueva era, que adoran árboles, que adoran montañas, porque todo es Dios. Eso es el panteísmo, materialismo. Y ellos hacían de la razón y la autosuficiencia la meta principal de la vida. Estos buscaban era la intelectualidad. Estos eran intelectuales, le buscaban el porqué a todas las cosas, y los otros eran emocionalistas. Tenemos los dos extremos aquí. Pablo se encuentra con ellos y comienza a predicarles el evangelio. Ellos lo escuchan en la plaza y se lo llevan al Areópago, que era el tribunal de Atenas, donde se juntaban los filósofos y los líderes allí. Gloria al Señor. Y dice la palabra que se lo llevaron, y cuando Pablo comienza a predicarles el evangelio de Jesús, a esta gente tan religiosa que nunca ha oído estos términos, dice que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, algo que ellos no creían era la resurrección para nada. El griego pensaba que con la muerte quedó todo, y en realidad la gente que no tiene a Cristo, ¿verdad? Con la muerte para ellos termina todo. Ahora, cuando ellos escuchan esta palabra, dice que le dijeron a Pablo, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué es esto que tú nos traes? En el versículo 19, dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Cuando ellos oyeron a Pablo, ven, háblanos de algo nuevo, porque ellos querían oír siempre algo nuevo. Así anda la gente hoy en día buscando revelaciones nuevas, cosas nuevas, porque no quieren recibir la verdad antigua que está aquí, que no cambia. Ellos quieren cosas nuevas. Dice el versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Bueno, pero en el versículo 18 era que quería leerle, que dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? No le entendieron mucho a Pablo, y otros parece que es predicador de nuevos dioses. Pensaban que Cristo era un Dios más. Gloria al Señor. Y Pablo comienza a predicarle en el Areópago, bendito el Señor, acerca de este Dios no conocido. Fíjense, hermanos, antes de entrar en sí al mensaje que Pablo les da, tenemos que tener cuidado, porque podemos parecernos a los atenienses y querer adorar a un Dios al cual no conocemos. La Biblia especifica que, por eso dijo el Señor Jesús en Juan 4, 23 al 24, que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y por eso el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor está buscando verdaderos adoradores. Significa que haya adoradores falsos, eso es lo que significa. Si hay verdaderos, hay falsos. Ahora, ¿qué es esto de adorar en espíritu y en verdad que tanto se dice, verdad? Primeramente, en espíritu significa, hermanos, nuestro Dios, nuestro Señor es espíritu, Dios es espíritu. Para nosotros tener esa comunicación con Dios y esa adoración tiene que ser en espíritu, a través de nuestro espíritu, por medio de su Espíritu Santo. Por eso la adoración es algo espiritual. Hoy en día la adoración se está como mezclando con muchas cosas. Y hay gente que le encanta la algarabía y la música, pero cuando se habla de oración, porque la gente cree que adorar nada más es cantar, y que nada más es música. Adorar es un estilo de vida. Adorar es cuando usted, hermano, le vive expresando al Señor su amor, y usted se lo expresa de diferentes maneras. Primeramente, con su manera de vivir, con su obediencia. Pero adorar es más que cantar. Hay gente que canta y no adora, y hay gente que no canta y adora. ¿Usted entiende eso? Es más que música.
La música es buena, pero la música no es lo imprescindible, hermano. Nuestras vidas es lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa. Entonces la adoración tiene que ser espiritual, mi comunicación con Dios, mi comunión con Dios. Mi espíritu se conecta con el Espíritu Santo. Una persona que nunca vive en comunión con Dios, ¿cómo puede ser un adorador? Primeramente tiene que ser por el Espíritu. Segundo, en verdad. ¿Qué significa esto? Tiene que ver tanto con la sinceridad y lo genuino de nuestra adoración, como también que estemos adorando de la forma correcta que Dios quiere. Porque si vamos a servir a Dios, tenemos que entender cómo Él es, qué le agrada a Él. Usted no ha visto personas que dicen servir a Dios y hacen cosas, hermanos, que uno sabe que a Dios no le agradan. ¿Y cómo pueden pensar ellos que están sirviendo a Dios haciendo cosas que a Dios no le agradan? Y ellos tranquilos porque parece que ellos le sirven a un Dios diferente. El Dios que yo le sirvo es un Dios santo. Que si usted le va a servir, dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces hoy se escudan bajo la religión y vienen y son unos santitos en la iglesia, pero fuera de la iglesia hacen y deshacen y son cristianos. Y lo que están es ensuciando el nombre del Señor, hermanos. Porque hoy en día, hermano, es una vergüenza que el pecado se publica. Ya la gente no se arrepienta, lo publica en las redes sociales, hermano. Dios tenga misericordia, ya no hay arrepentimiento genuino, lo que hay es desvergüenza. Dios nos ayude, pero el verdadero adorador se guarda. Le sirve en espíritu y en verdad porque sabe que le sirve a un Dios santo. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, óigame, la Biblia habla que hay gente que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niega. Eso dice en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios con la boca, dicen, oh sí, pero con los hechos dicen otra cosa. Fíjese, cuando uno le sirve al Señor, yo quiero que usted entienda esto, porque yo no estoy hablando solamente de grandes pecados. Hay personas que no entienden lo delicado que es el Señor y lo delicado que es el Espíritu Santo y lo rápido que se contrista. ¿Usted sabía eso? Cuando usted conoce cómo opera el Señor y su Espíritu Santo, usted sabe lo rápido que se contrista el Espíritu con una mala respuesta. Se contristó el Espíritu, hermanos. Por una terquedad, cuando me corrigen y quiero ser terco, se contristó el Espíritu. Pero ellos siguen como que no han hecho nada. Yo no sé a qué Dios les sirve porque el mío se contrista. Cuando yo actúo así, el Señor me corrige a mí inmediatamente. Yo no sé usted, pero yo he sentido la represión del Señor si hago algo. Si contesto como lo debí, ay, rapidito, Carolina, lo hiciste mal. Ay, perdóname, Señor, me tengo que poner a cuentas. Y dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo me voy yo a la cama tranquila sabiendo que hice algo que debí pedir perdón? Pero hay gente que le sirve a Dios y eso no le molesta. ¿A qué Dios le sirve? El Dios que yo le sirvo es muy celoso. Es muy delicado, hermanos. Cuando usted aprende a conocer a Cristo, lo manso, lo humilde, lo delicado. ¿Sabe usted que el Señor se ofende cuando usted hace una mala actitud a otra persona? El Señor se ofende y nos manda a humillarnos. ¿Y cómo podemos seguir? No sé si usted me entiende. Estoy hablando desde esas pequeñas cositas. Que cuando conocemos al Señor y al Espíritu Santo, uno anda ahí. El Espíritu Santo mantiene a uno en regla. Cuando usted tiene esa comunión con Él. Por eso dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Porque cuando usted tiene esa comunión, el mismo Espíritu rápido corrige a uno. No tiene ni que esperar que otro lo haga. Pero cuando uno se endurece, viene el engaño del pecado. Sigue ese engaño. No, yo estoy bien, lo que está mal son los otros. Es que los otros... No, hermanos. Dios nunca va a probar un carácter, hermanos, de orgullo cuando Él nos manda a ser mansos. Nunca va a probar eso, no importa qué teología queramos usar. Es lo único que dice, aprende de mí, ¿qué? Eso es lo que dice el Señor. Y que a los soberbios Él los resiste y da gracia a los humildes. Eso es lo que dice la palabra. Pero muchas personas dicen conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus actitudes, lo niegan. Óigame, en 1 Corintios 15:34 dice el apóstol Pablo, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cómo decimos que conocemos a Dios y andamos en pecado, hermano? Abiertamente, voluntariamente, en cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y lo publicamos y decimos que somos cristianos. No, hermanos. Dios tenga misericordia de nosotros. De verdad, nuestro Dios es santo. Es santo y Él nos demanda santidad. Gloria al Señor. La cuestión es, hermanos, que Pablo se para allí en el Areópago, en el Tribunal Supremo de Atenas, y comienza a predicar este famoso mensaje al Dios no conocido. Y comienza a predicarlo de esta manera, ¿verdad? Pablo, muy sabio, aprovecha toda esa idolatría que ve allí y de ahí parte. Y le dice de esta manera, ¿verdad? El Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es al que yo les anuncio.
Primeramente dice la palabra que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Fíjese, lo primero que hace Pablo es ponerle un nombre a ese Dios. Porque Dios tiene un nombre, ¿verdad que sí? Nuestro Dios se llama ¿cómo? Jesucristo. Gloria al Señor. En la antigüedad se manifestó como Jehová. Jehová en sí no es un nombre, es un título. Eso fue una traducción al español del gran yo soy. Eso quiere decir yo soy. Pero en realidad ese no es el nombre de Dios. Eso es un atributo de Dios, su eternidad. Amén. Dios se da a conocer a través de su Hijo Jesucristo y ahora le da un nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre de nuestro Dios, Jesucristo. Por eso cuando usted habla en este tiempo, usted tiene que ser específico. Y con todo esto de que Dios por aquí, todo es Dios, usted tiene que ponerle un nombre a Dios. Porque hay que aceptaste a Dios. No, Dios puede ser muchas cosas. Aceptaste a Cristo en tu corazón. Cuando usted hable, diga ese nombre. Y ese es el nombre que al diablo le molesta. Amén. Ese es el nombre que molesta cuando se pronuncia, cuando se dice. Los inconversos no les gusta porque se hace muy exclusivo y que no, todos adoramos al mismo Dios y que hay caminos diferentes. No, no, Señor, eso no es lo que dice la palabra. Hay un nombre sobre todo nombre. Amén, en el único en el cual hay salvación, hay liberación y hay sanidad. El único nombre por el cual podemos ser salvos. Así que no es que todos vamos para el mismo camino y que todos vamos a llegar a Dios por diferentes vías. Eso no es lo que dice la Biblia. Hay un solo camino al cielo y ese camino es Jesucristo. Y tenemos que predicarlo tal y como es, aunque a la gente no le guste. Dice la palabra de Dios que seremos aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Pues si tenemos que ser aborrecidos por decir la verdad en Cristo, pues que nos aborrezcan como aborrecieron a Cristo también, dice la palabra. La cuestión es que él le dice que ese Dios se llama Jesucristo. Él les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y cabe decir que sin Jesús no hay evangelio. Amén. Él les predicó el evangelio. Predicar el evangelio es predicar a Cristo. Gloria al Señor. Óigame, Cristo vino, hermanos, a acabar con nuestras tradiciones y con nuestra superstición. Bendito el Señor, y con todos nuestros ídolos. Dice la palabra que Cristo vino a darnos a conocer al Dios verdadero. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Jesús. Y comienza Pablo hablando de esta manera. ¿Quién es este Dios conocido? Primeramente le dijo que se llamaba Jesucristo. Y luego, eso está en el versículo, cuando dice en el versículo 18, cuando dice que les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya ahí les habló de Jesús. Ahora en el versículo 24, él comienza diciéndole, ¿quién es ese Dios? ¿Qué ha hecho ese Dios? Gloria al Señor. Lo presenta primero como el creador de todas las cosas. El versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Lo presenta como el creador de todas las cosas, ¿verdad? La ciencia dice que las cosas vinieron de casualidad, que hubo una explosión, que óigame, se necesita más fe para creer lo que dice la ciencia que lo que dice la Biblia, que un ser supremo creó todas las cosas. La Biblia no da lugar a dudas, simplemente afirma que Dios creó todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y no solamente las creó, Él es el Señor, el dueño absoluto de todo. Él es el Señor del cielo y de la tierra. Habita, dice la palabra, que no habita en templos hechos por manos de hombre. O sea que Él es un Dios omnipresente, está en todo lugar. Pero en realidad Dios más que habitar es cuando Él se queda, ¿verdad? Porque Dios, aunque está en todo lugar, no se queda en todo lugar, no se manifiesta en todo lugar. En realidad a Dios le interesa habitar en nosotros, no en templos hechos de manos, sino en nuestros corazones. Pero fíjese, ahí dice que Él no necesita nada de nadie, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas. Fíjese, la gente cree que Dios anda buscándolo, que Dios quiere salvarlo porque le necesita. Hay gente que cree que Dios le necesita. Ay, bendito, ay, hay que rogarle porque si no la iglesia se va a caer si Él no está o ella no está. Hermanos, Dios nos anda buscando porque nos ama, pero los necesitados somos nosotros. Amén. Dios sigue siendo Dios, le sirva yo o no le sirva. El problema es cuando yo no le sirvo a Dios, el problema lo tengo yo.
Pero Dios, hermano, no necesita nada. Él es que da vida, Él es que da aliento, Él es que sustenta todas las cosas, hermanos. Él tiene todo en sus manos, Él no nos necesita. Él lo que quiere es que usted y yo reconozcamos que Él es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Que reconozcamos eso, que hagamos un alto en nuestra vida, que nos detengamos, hermanos, y reconozcamos al que nos dio la vida. Gloria al Señor. Él dice que Dios es el creador de la raza humana, continúa Pablo hablando en el versículo 26, y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nos ha hecho todos de una misma sangre, venimos de una misma familia, somos hermanos de sangre, estamos relacionados, no importa que haya diferentes razas, hermanos. Óigame, un blanco puede recibir transfusión de sangre de un negro, de un chino, de quien sea, porque tenemos la misma sangre, humanamente hablando, no somos diferentes. Podemos ser diferentes en el aspecto, pero en el sentido carnal somos iguales. Delante del Señor, de una sangre, Él nos hizo. Y, hermano, no podemos nosotros menospreciar a ningún otro ser ni a ninguna otra raza, porque somos todos creados por Dios. Somos criaturas de Dios, amén, y somos hermanos en la carne. Así que principalmente la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor no puede haber ningún tipo de racismo, ¿verdad? Aunque haya allá afuera, pero el pueblo de Dios sabe que todos somos iguales delante del Señor y que Dios no hace acepción de personas. Y dice que Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto significa que Dios le ha puesto límites al hombre y que todos tenemos un tiempo sobre la tierra. Usted no va a vivir lo que usted quiera vivir. Usted no va a vivir, usted se puede cuidar mucho y tratar, claro, es bueno guardar la salud, ¿verdad? Para no morirse antes de tiempo, porque sí se puede morir antes. Pero en realidad todos tenemos un día establecido para morirnos. Solamente los que nos vayamos en el rapto tenemos esa bienaventuranza que yo espero estar, si esa es la voluntad del Señor, irme, ¿verdad? Sin morirme. Pero hermanos, tenemos un tiempo sobre la tierra. Y hay gente que pospone y pospone el buscar a Dios. Ay, después, ay, yo estoy muy ocupado. Ay, que aquí, ay, que allá. ¿Cuándo le va a buscar? Usted sabe cuándo se va a morir. Usted sabe cuándo Cristo viene. Entonces hay que buscarle ahora mientras le puede hallar. Hay que buscarle ahora que Él está cercano. Hay que buscarle ahora que hay tiempo. Bendito el Señor. Pero Él es que Él ha puesto ese límite en nosotros, hermanos. Y un día se va a acabar. Se nos va a ir la vida. Y hay que buscarle ahora, bendito el Señor. Y dice, para que busquen a Dios en alguna manera palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que Dios ha creado al hombre y aún en medio de la oscuridad en que vive, si le busca de corazón, le puede encontrar. Eso es lo que dice. Hermanos, hemos oído testimonios, infinidad de testimonios de gente. Quizá usted fue uno de ellos, que usted no conocía a Dios, pero usted clamó a Dios un día y Dios en su misericordia, ¿verdad? Se le reveló, trató con su vida. Decía yo el domingo pasado este testimonio de esta musulmana, ¿verdad? Allá en Siria o en Irak creo que era, que ella le oraba al Señor y ella, pues, el conocimiento de su religión es lo que tiene, pero ella oraba que Dios la ayudara y en una dijo, bueno, no sé si le estoy orando al Dios correcto, pero Dios, quien quiera que tú seas, ayúdame, socórreme, soy una mujer atribulada, era maltratada, abusada por su esposo, ten misericordia de mí. Y esa noche tuvo un sueño con el Señor Jesucristo, le dijo, yo te voy a ayudar, yo estoy aquí para ayudarte, para salvarte. Ella clamó aún en su ignorancia y sus tinieblas y el Señor se les reveló. Imagínese si el Señor se le ha revelado a gente que no le andaba buscando, imagínese al que le busca, porque el que le busca de todo corazón le va a encontrar, gloria al Señor, porque Él no está lejos de nosotros. ¿Por qué Dios no está lejos? Porque nosotros le necesitamos tanto, hermano, porque nos ama y Él sabe que le necesitamos. Él se hizo cercano a través de su Hijo Jesucristo y ahora está aquí por medio de su Espíritu Santo, pero Él está cerca de nosotros. Nadie debe estar lejos de Dios cuando Él ha dado, ¿verdad? Ha abierto el camino y ha dado la oportunidad de que el hombre se acerque a Él y le conozca. Gloria al Señor. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 30, les habla de que este Dios, que es el creador de todas las cosas, el creador del hombre, es también el salvador de toda la humanidad. Versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora Pablo le dice, ¿verdad? Dios ha tenido misericordia del hombre y a pesar de toda su ignorancia, de su superstición y de sus tinieblas, le ha dado la oportunidad, ha enviado a su Hijo Jesucristo para que el hombre pueda ser salvo. Fíjese, algo que dice aquí, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Óigame, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es reconocer nuestros pecados, dolernos por nuestros pecados y volvernos del pecado a Dios. Fíjese que dice ahí que manda a todos los hombres. Significa que todo ser humano necesita arrepentirse para poder ser salvo. A todo hombre en todo lugar, o sea, en toda la tierra, no importa dónde esté, toda persona necesita de Jesucristo. Pero fíjese lo que dice también, manda. Esto no es una sugerencia, no es un consejo, es una orden. Si queremos ser salvos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que dejar el pecado, dar media vuelta, hermanos, y volvernos a Dios en arrepentidos y convertidos. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que el arrepentirse no es una opción, ni es una sugerencia. Mira, si tú quieres, es una necesidad. Tú quieres ser salvo, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo y conviértete de todo tu corazón. Ese es el mandato a todos los hombres en todas las épocas y en todo el mundo, hermano. Ese es el mandato del Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha designado a un varón por el cual juzgará al mundo. Ese varón es Jesucristo, el juez de toda la tierra. Porque el hombre va a enfrentar el juicio de Dios tarde o temprano. Por más que le huyas a Dios, te vas a encontrar con Él al final del camino. Cuando termine tu tiempo, te vas a encontrar con el Señor. La Biblia habla de un juicio individual y de un juicio colectivo. ¿Cuál es ese juicio individual? El juicio que dice en Hebreos 9:27, está establecido al hombre que muera y después el juicio. Ese es el juicio individual, donde usted va a dar cuenta rápido y va a ser llevado al lugar que usted haya escogido. Pero está el juicio colectivo, el juicio final, donde todos los hombres de todas las épocas, toda la humanidad, hermano, va a presentarse delante del Señor, donde el Señor Jesucristo se sentará en su trono y juzgará todo ser humano, hermanos, que nació en este planeta, desde los primeros hasta los últimos. Todo ser humano, grande y pequeño, ricos y pobres, libres y esclavos, óigame, blanco, negro, toda raza, un día va a estar delante del Señor y va a dar cuenta de sus hechos. Si no buscó a Cristo a tiempo, si no pidió perdón por sus pecados, va a tener que comparecer ante el juez de toda la tierra. Y el Señor nos dice, antes que eso suceda, arrepiéntete, busca al Señor, pide perdón por tus pecados para que puedas escapar del juicio divino, porque de lo contrario nadie va a escapar. Nadie, eso va a ser inevitable. Un día todo ser humano tendrá que enfrentarse con su Creador, cara a cara. Y yo quiero que leamos esa porción, Apocalipsis 20, búscalo conmigo, que ya yo se lo dije, pero quiero que lo lea, donde habla del juicio final, Apocalipsis 20, 11 al 15, para que usted entienda lo terrible de este asunto. Dice el apóstol Juan, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. La gente que cree que el que se murió ahí quedó, esa gente está muerta por estar delante de Dios. El morirse no significa dejar de existir, el morirse significa separarse de este cuerpo físico y después de Dios en toda la eternidad. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Cuando dice los libros, se refiere a la palabra de Dios, que es un conjunto de libros, 66 libros. Por esos libros seremos juzgados, bueno, los que se pierden, ¿verdad? Y dice, y otro libro, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte en el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Todo cadáver que quedó en el mar, la muerte simboliza el cementerio y el Hades simboliza el infierno. No simboliza, es el infierno, la palabra griega para infierno. La muerte, el mar y el infierno entregaron sus muertos, entregaron esos cuerpos que estaban allí, y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
Y oiga lo triste aquí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Póngase a pensar. Parece que va a haber personas allí que estuvieron en la iglesia, que ellos saben de ese libro de la vida. Y van a procurar y van a decir, yo estuve en la iglesia, yo era cristiano, búsquenme en el libro, porque procurarán que lo busquen. El que no se halló significa que van a pedir ser buscados, porque por alguna razón estuvieron en la iglesia. Y van a ser buscados en aquel día, pero no van a ser hallados. La Biblia dice que el que peca contra el Señor será quitado del libro de la vida. En Éxodo 32:33 dice, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Si uno peca, hermano, y no se arrepiente, el Señor le dice a aquella iglesia de Sardis que si no se arrepentía, su nombre iba a ser borrado del libro de la vida. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la gente al mensaje de Pablo? Acuérdense que Pablo le está predicando allí a personas sin ningún conocimiento de Dios. No eran judíos que tenían el Antiguo Testamento, eran personas totalmente paganas, idólatras. Para ellos el Evangelio era algo totalmente raro, nuevo, extraño, algo diferente, nunca lo habían oído. Y fíjese, a diferencia de cuando Pablo predicaba a judíos, que lo que recibía era persecución, ahora la persecución o lo que recibió allí en Atenas fue la indiferencia y el menosprecio del Evangelio. Qué triste es, ¿verdad?, predicar el Evangelio y ver que se menosprecia. ¿Cuál fue la reacción de estas personas al mensaje de Pablo? Con esto voy terminando. Hechos 17, 32 al 34. Dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los que estaba Dionisio el Areopagita, o sea, el líder del Areópago se lo ganó Pablo, un pez gordo vino ahí, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Cuáles fueron las diferentes reacciones? Primero, unos se burlaron. Hay personas que se burlan del Evangelio, que piensa, ¿verdad?, que esto es tonterías, obra de hombre, se burla, cree que no necesita de Dios. Bueno, eso van a llorar y van a gemir y van a crujir en aquel día. Otros aplazaron su decisión, ya te oiremos después acerca de esto. En otra ocasión, Pablo, ahora no tenemos tiempo. Lo que posponen el llamado del Señor, porque tienen otras cosas más importantes que hacer. El Señor que espere, porque, ¿verdad?, yo necesito hacer otras cosas. Están los que aplazan su decisión, pero también están los que creyeron. Y dice que otros creyeron, y entre ellos hubo un líder allí que se convirtió, y algunas mujeres, que siempre hay mujeres entre los convertidos, gloria a Dios por eso. Cuando estábamos estudiando las epístolas, el libro de los Hechos, siempre hay mujeres ahí, mujeres nobles, distinguidas y de toda clase. Óigame, siempre hay mujeres que se convierten. Las mujeres como que son más sensibles al llamado del Señor, ¿verdad? Pero esa fue la respuesta que ellos dieron. Unos se burlaron, otros aplazaron y otros creyeron. Gloria a Dios por los que creyeron. Ahora la pregunta es, ¿qué respuesta le estamos dando nosotros al mensaje del Señor? ¿Sabe usted que cada vez que se predica la palabra es para que nosotros tomemos un compromiso más serio? Si ya usted se convirtió, pues que se siga convirtiendo más y limpiando más y santificándose más. Para eso se predica la palabra. Y si usted está mal, se arregle. No es para que se enoje, es para que se arregle. Amén. Óigame, creamos o no creamos, como hicieron los atenienses, hermano, lo cierto es que esta palabra se va a cumplir. La palabra del Señor es fiel y verdadera, y ella es la que nos va a juzgar en aquel día. ¿Sabe lo que le dijo Jesucristo a aquellos que él les hablaba, que lo despreciaban? Le dijo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Eso está en Juan 12:48. Hay gente que menosprecia el mensaje del Señor como que fuera palabra de hombre. Y Cristo le dijo a esos mismos judíos en el 12:49, le dijo, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Yo les he traído el mensaje del Padre. Hermanos, toda persona que habla la palabra de Dios, la palabra pura como está, no está hablando por su propia cuenta. No habla porque quiere hablar, habla porque Dios lo manda a hablar. Habla porque esa es la palabra de Dios, la estamos repitiendo. Amén. Y por lo tanto hay que hacerle caso, porque despreciar esta palabra es despreciar al Señor, es despreciar al mismo Dios. Amén. Y esa palabra un día nos va a juzgar en aquel día. Póngase de pie. Gloria al Señor. Que Dios no sea un desconocido para usted, hermano. Que Dios no sea un desconocido, hermanos.
Gloria al Señor. Hagamos de nuestra meta principal la meta que tuvo el apóstol Pablo. Que hermanos, que su meta principal era conocer más a Cristo en su muerte y en su resurrección. Hay gente que pasa años en la iglesia y no le interesa meterse más profundamente, conocer más, aprender más. Aquí hay tanta facilidad de instituto, estudio, no les interesa. Ellos quieren ser seguidores de lejos. Esos seguidores no existen, no son verdaderos seguidores. El Señor llamó discípulos, personas comprometidas con su palabra. Es por eso que Él dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Cuando uno se mete en esa palabra, entonces que esa verdad se manifiesta y nos hace libres. Pero no hay seguidores de lejos, hermanos. Él solo tiene seguidores de cerca. Y lo triste es que el Señor nos diga en aquel día, no te conozco, no te conozco. Ni me conoces tú a mí y yo menos a ti. Hermano, eso sí es triste. Así que apercibámonos, gloria al Señor. Busquemos más al Señor, acerquémonos más. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa palabra bendita, Padre, esa palabra poderosa. Esa palabra que nos cambia, esa palabra que actúa en nosotros, Señor. Oh Dios amado, sigue obrando en nuestras vidas a través de esa palabra. Ayúdanos a vivir en ese temor, en esa reverencia, Señor, y a conocerte cada día más, Señor, para nosotros poder ser más como tú, Padre. Revela tu carácter, revela tu persona a nuestras vidas, revélanos cada vez más a Cristo. Queremos conocerte en la muerte y en la resurrección. Queremos morir con Cristo para poder resucitar con Él, Padre. Que esa sea la meta principal de nuestra vida. Te damos toda la gloria en este día, Señor, en el nombre de Jesús.